Bienvenidos a Archivos Aether, espero que le estén pasando muy bien, le mando mucha luz. Bien, tenemos aquí otro capítulo de Podcast Magic. En este podcast voy a hablar de ciertas ideas que están dentro del ocultismo, que tienen mucha mala interpretación, y sobre todo esto en el sendero de la mano izquierda. Voy a hablar un poco acerca del sendero de la mano izquierda y sus errores conceptuales graves que hay. Bien, voy a ir directo. Sin embargo, antes, por favor denle like, compartan y también no se tomen esto a la personal, O sea, no quiero herir sensibilidades, ¿ya? En lo que voy a decir, ¿ok? Primero, es esta idea que nace de la psicología junguiana, que es la sombra, ¿no? Pareciera que en el ocultismo actualmente, el sendero de la mano izquierda habla de la sombra como si fuese la tiniebla. Son conceptos diferentes. Ya tenemos la sombra, la oscuridad y la tiniebla. ¿Qué es lo que hoy te dicen en el sendero de la mano izquierda? Te dicen, ok, tú vas a iluminar más tu sombra cuando invoques demonios. Lo que evidentemente es un error y es una más que una mala interpretación, me parece algo absurdo. Porque no tiene nada que ver, ¿ya? En realidad esta idea viene también de lo que dice Crowley, de que los demonios de la Goetia son parte del cerebro humano, son fragmentos, y entonces por lo tanto tenemos la idea de la neuropsicología presente en esto. Pero esta distorsión, ya, de pensar que entonces la sombra, ya, este arquetipo, va a simbolizar todo lo demoníaco. Bueno, primero, desde el punto de vista de la demonología, hay un reduccionismo ahí brutal. Un demonólogo que se dedica en serio a esto, que le digan que todo es parte de la sombra de Jung, es como un poco reduccionista, ¿no? Y detrás de todo esto hay toda una moda que se vende, que vende bien, del ocultismo y lo demoníaco, ¿no? Hay una moda que vende, y entonces, bueno, cada día ya se comercializa más este pensamiento. Con una idea también un poco de la rebeldía, ¿no? De ir como contra lo establecido, supuestamente, que sería entonces la luz. Y entonces vamos a dejar en claro, el arquetipo de la sombra junguiana no tiene nada que ver ya con la idea del ocultismo de entidades reales, ¿ok? Hay que primero saber que Carl Jung era básicamente una persona muy influida del esoterismo, y él no llegó a diferenciar incluso lo que era el instinto del inconsciente. Esto lo escribe en Instinto e Inconsciente. Pero aparte, él dice que el inconsciente colectivo está conectado a una inteligencia cósmica. Y los arquetipos, entonces, están impresos en diferentes escalas de conciencia. ¿Ya? Entonces, la idea es bastante más amplia, ¿no? También de lo que se divulga hoy en día en psicología junguiana. Ahí tenemos que hablar profundo. Yo recomiendo el curso de Psicología Junguiana, donde hablamos todos estos temas bien profundo. Entonces muchos jóvenes que están metidos en la psicología junguiana intentan buscar, y ahora, sobre todo en realidad en general la psicología, las academias, ya todo lo que es el ambiente universitario, en cuanto por ejemplo a lo que es la psicología o a ciertas carreras humanistas, está plagado de cierto pensamiento ocultista, más bien que tiende hacia la oscuridad, ¿ya? Y siempre con esta idea, como digo, relativista del bien y el mal, etc. Bien, pero el punto es que la sombra junguiana no tiene nada que ver ya con la idea del ocultismo y la demonología. Es una idea creada a través de ciertos grupos ocultistas, pero que es más bien actual, o de ciertos años, de ciertas décadas ya atrás.
pero no representa un pensamiento de una tradición milenaria o en realidad que, por ejemplo, que el mismo Jung haya dicho eso, para nada. O sea, o por ejemplo que en realidad este concepto se maneje dentro de las tradiciones esotéricas de esta manera, para nada, no. Más bien es un concepto y una interpretación que viene de personas que no están dentro de tradiciones esotéricas. Son más bien investigadores, ¿ya? Que no se dedican a esto. Las personas que nos dedicamos a esto y que sabemos que esto es algo real, no utilizamos ciertos conceptos junguianos en general para explicar los fenómenos mágicos, porque nos parece que la fenomenología es diferente, claramente. Entonces, eso es lo primero. Hay un buen marketing detrás con esto. Luego tenemos la oscuridad, ¿ya? El concepto de oscuridad está en el neoplatonismo. Y aquí tengo algo bien interesante, que es una cita de Giordano Bruno, de un libro que se llama La sombra de las ideas. Que en este canal ya he hablado de Giordano Bruno, he hablado de este libro ya varias veces. Y bueno, básicamente aquí en este libro Giordano Bruno dice lo siguiente, dice: cualquiera está bajo una sombra de dos tipos, bajo la sombra de las tinieblas, como suelen decir, de la muerte que acaece cuando las potencias superiores se marchitan y permanecen inactivas, u obedecen a las inferiores, por cuanto el alma se consagra únicamente al cuerpo y de los sentidos. Y también bajo la sombra de la luz, que es cuando las potencias inferiores se someten a las superiores, y que aspiran a lo eterno y a lo más excelso, tal como le sucede a quien se vuelve hacia los cielos, hollando con su espíritu las tentaciones de la carne. Aquella es la sombra que se inclina hacia las tinieblas, esta es la sombra que se inclina hacia la luz. Entonces aquí tenemos a Giordano Bruno que habla sobre dos tipos de sombras, una que se inclina hacia la luz y otra que se inclina a la tiniebla. Esto lo dice en el libro La sombra de las ideas, en una parte del libro donde habla de las 30 intenciones de las sombras. Giordano Bruno era neoplatónico, igual que Carl Jung, es decir, el neoplatonismo está muy presente ya en la psicología junguiana. Y entonces, cuando hablamos de la sombra, hablamos de la percepción. La realidad demiúrgica, una de las características de la realidad demiúrgica es precisamente la percepción limitada, ¿ya? Que hay para entonces entender todo el mundo espiritual. Entonces, dentro de la percepción tenemos dos orientaciones. Una que nos lleva a la ceguera completa, que es la tiniebla, y otra que nos lleva hacia la reflexión y posteriormente hacia una expansión de conciencia. Estos dos tipos de percepción, que vamos a decir una que tiende hacia expandirse y otra que es más limitada, es algo constante en el ser humano porque es parte de su naturaleza. El ser humano siempre tiene esa sombría percepción de las cosas. Y la tarea precisamente de la iniciación y de la perspectiva espiritual es que ascendamos, como lo dice aquí Giordano Bruno, que es la sombra orientada hacia la luz. Entonces cuando hablamos de la sombra y todo esto que suena muy bonito, ¿no? Pero que se estudia de verdad, así en serio, se estudia muy poco. Bueno, hay que saber que el neoplatonismo, toda esta visión de Giordano Bruno está presente en Carl Jung y muchas personas ya se escapan de esto porque no quieren leer básicamente más en profundo y no son capaces de digerir también o de procesar toda esta info. Luego tenemos la idea de la oscuridad, que en realidad es lo desconocido. Ya siempre hay algo desconocido. En el universo tenemos zonas desconocidas. En la investigación del cerebro humano hay cosas desconocidas. Ya el ser humano mismo es una interrogante. Entonces la oscuridad tiene que ver básicamente con lo desconocido. Ya, con no ver ciertas cosas que están ahí. ¿Por qué no las vemos?
porque precisamente tenemos esta percepción limitada. Entonces, tenemos la sombra, que es nuestra percepción limitada, que eso crea oscuridad. Perfecto. Y luego tenemos otro concepto que es la tiniebla. La tiniebla no es lo mismo que la oscuridad, ni tampoco es lo mismo que la sombra. Y de hecho eso lo dice Giordano Bruno en el mismo libro. Él dice que la tiniebla no es lo mismo que la sombra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la tiniebla? La tiniebla es el bajo astral. El bajo astral son entidades reales. Y para entender esto hay que tener experiencia, porque son muchas las personas que llegan a mí y uno con pensamiento crítico se enfrenta a estas situaciones con un pensamiento desde la parapsicología, desde la filosofía de la ciencia, desde la psicología, para dar respuesta concreta a estas cosas. Y hay fenómenos que no tienen explicación, fenómenos que yo he vivido, que otras personas han vivido, etc. Y resulta que entonces hay como una idea de que todo es como psicológico, ¿no? En la magia del caos, en el sendero de la mano izquierda, es como que todo fuese parte de la sombra de Jung. Y en realidad no es así. O sea, cualquier persona que realmente está dentro sabe que no tiene nada que ver con algo psicológico solamente. Entonces, cuando hablamos de magia en serio, no tiene nada que ver entonces la tiniebla, donde hay entidades de verdad, ya, entidades que invocan ciertos grupos esotéricos, grupos ocultistas, que son de un nivel inferior, de una calidad, no podría decir que tuviese calidad, y luego ese nivel inferior, el bajo astral, hay una serie de parásitos astrales, ya, y de entidades. Hay toda una tipología que podríamos hacer. Y luego tenemos, ¿no?, la oscuridad y tenemos la sombra. O sea, son cosas diferentes. Que en el sendero de la mano izquierda, y a veces de manera muy hippie, ciertas personas que se hacen los pseudo intelectuales o hablan de filosofía así como así, sin tener un sustento, una bibliografía, fundamento, o haberse leído realmente las cosas, hablan desde una trinchera básicamente cutre, ya, de baja calidad intelectual. Y básicamente esa es la realidad, ¿ya? Y es la realidad del mundo por la educación que se tiene en general en las personas. Muchas personas que entran al sendero de la mano izquierda piensan que todo es psicológico, que se van a iluminar, que entonces como que invocando un demonio van a encontrar como un estado de conciencia de iluminación, ¿no? Donde se van a liberar y toda esta cosa como rebelde, ¿no? Antisistema también. Entonces van a encontrar la forma de salir, ¿no?, de toda la represión del sistema y bla, 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 bla. Entonces, todo eso tiene buen marketing, tiene buena... se vende bien, se vende bien. Y eso es lo que pasa. Y resulta que detrás de eso también hay status quo. Nadie se atreve a hablar estas cosas porque es como que entonces te pueden atacar, pierdes adeptos de tu secta, entonces nadie quiere decir ciertas cosas, etc. Entonces es muy importante diferenciar estos tres puntos para poder entender realmente lo que es el sendero de la mano izquierda, que en el fondo, cuando uno empieza a buscar, ya, y hace una investigación profunda, no existe realmente una doctrina del sendero de la mano izquierda. Son sencillamente grimorios de magia oscura que se agruparon para crear órdenes esotéricas, sistemas entre comillas esotéricos que van a tener una metodología, entre comillas metodología, ¿ya? Pero son más bien grimorios que se han escrito en la historia de magia negra, que se utilizan para crear un método, un sistema de magia oscura. Entonces se toman grimorios históricos para crear un sistema luego de magia oscura, pero no es que entonces haya una doctrina o que haya una tradición entonces milenaria del sendero de la mano izquierda. No existe una tradición milenaria. Todo inventos que se han dado después de que se toman grimorio y que se crean métodos. Entonces no tiene nada que ver.
Luego se utiliza luego también se habla del Tantra, ya mucho. El Sendero de la Mano Izquierda, Crowley como que abrió mucho ese campo a través de la OTO, pero igual Theodor Reuss ya lo había hecho. Y el Tantra que capta el occidental, el mago que quiere avanzar y todo eso, no tiene nada que ver con el Tantra del hinduismo, ya el Tantra en serio. No tiene nada que ver. Entonces es sincretismo, robar de ciertos sistemas para crear entonces un método. Y entonces también el Tantra se va a utilizar como una moda aquí en Occidente, ¿no? Luego, a través del esoterismo y de la nueva era, como una forma también de liberación, utilizando también este concepto de liberación, ya que utiliza Freud, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos muchas tergiversaciones, como pueden ver, distorsiones que no tienen nada que ver con doctrinas, una doctrina esotérica occidental, ¿ya? Bien, la idea es que no hiera la sensibilidad de nadie. O sea, mi idea siempre es tratar de ser bien objetivo y directo con pensamiento crítico y entregar la información de la manera más seria posible en ese sentido, pero no que se lo tomen a mal, etcétera, porque evidentemente que lo que yo estoy diciendo puede ser un poco controvertido para muchas personas, incluso que viven de esto, ¿no? Que viven de inventar teorías del Sendero de la Mano Izquierda. Por ejemplo, sin ir más lejos, he visto por ahí una publicación de una escuela que no voy a nombrar, ya porque tengo un podcast, ya. Pero, por ejemplo, he visto una publicación por ahí de una escuela conocida que habla de que entonces la materia oscura ya del universo sería como entonces la oscuridad del ocultismo del Sendero de la Mano Izquierda. O sea, fíjense ustedes, la relación no tiene nada que ver, es una relación. Y también es un poco charlatanesco, porque fíjense ustedes, decir algo como la energía oscura, la materia oscura del universo, es en realidad la oscuridad que nosotros divulgamos en entonces este intento de tradición que es el Sendero de la Mano Izquierda. O sea, una relación sacada del bolsillo, básicamente. Pero bueno, eso es lo que hay. Y vende bien, y la gente lo consume, etcétera. Entonces, bien, básicamente la idea era mostrar estas distorsiones de pensamiento, estas visiones que son completamente erradas, para ir sembrando otra semilla de luz, ¿ya? Y así otra semilla de verdad pueda establecerse en el mundo. Les habló Pascal de Archivos Aether. Les mando un abrazo gigante. Pásensela bien. Mucho amor para todos ustedes. Shalom, Lux. Archivos Aether.